Lecciones sobre la fe. Ministros de Dios. A partir de la lista que Dios nos proporciona en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 10, queda claro que no hay nada que pueda sobrevenir a la vida del creyente en Cristo que la gracia de Dios no pueda transformar en una bendición para él, y que no sirva para otra cosa que para avanzar hacia la perfección en Cristo Jesús. Eso, y no otra cosa, es lo que siempre hará la gracia de Dios si el creyente permite que el Señor obre según su voluntad en la vida de él, si éste permite que la gracia reine. Es así que todo esto es para nuestro beneficio. Y es así como a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es maravilloso, es realmente glorioso. Es la salvación misma. Es así como Dios hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. No obstante, eso no es más que la mitad de la historia. El propósito del Señor no es solamente salvar al que cree, sino emplearlo para ministrar a todos los demás el conocimiento de Dios, a fin de que ellos también puedan creer. No debemos pensar que la gracia y los dones del Señor son solamente para nosotros. Cierto, primeramente son para nosotros, pero es así con el propósito de que no solamente seamos salvos nosotros, sino con el fin de capacitarnos para hacer una bendición para todos los demás al comunicarles el conocimiento de Dios. Debemos participar nosotros mismos de la salvación, antes de poder atraer a ella a los demás. Por lo tanto, leemos: cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo el que recibe la gracia de Dios, recibe a la vez con ella el ministerio o administración de esa gracia a todos los demás. Todo aquel que se encuentra reconciliado con Dios, junto a esa reconciliación, recibe también el ministerio de la reconciliación para otros. Aquí se aplica también la exhortación, que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Estás participando de la gracia? Entonces, adminístrala a otros. No la recibas en vano. ¿Fuiste reconciliado con Dios? Entonces, sabe también que Él te encomendó el ministerio de la reconciliación. ¿Has recibido ese ministerio en vano? Y si no recibimos en vano la gracia de Dios, si le permitimos reinar, el Señor hará que nos presentemos en todo como ministros aprobados de Dios. Esa es la verdad. El Señor dice que es así, y así es. Nos presentamos en todo como ministros de Dios. Es decir, estaremos en todo comunicando a otros el conocimiento de Dios. El Señor se propone no solo que siempre triunfemos en Cristo Jesús, en lo referente a nosotros, sino también que manifestemos el olor de su conocimiento por medio de nosotros en todo lugar. Significa que su plan es que, a través de nosotros, manifestemos a todos y en todo lugar el conocimiento de Él. No lo podemos lograr por nosotros mismos. Él lo hará por medio de nosotros. Debemos cooperar con Él. Debemos ser sus colaboradores. Cuando procedamos de tal modo, ciertamente hará que triunfemos siempre en Cristo Jesús, y hará también manifiesto el conocimiento de Él mismo, por medio nuestro, en todo lugar. Gracias al Señor porque es poderoso para hacer tal cosa. Nunca digas, y ni siquiera pienses, que no puede hacerlo a través de ti. Puede, lo hará, si no recibes en vano su gracia. Si permites que la gracia reine, si cooperas juntamente con Él. Es cierto que hay un misterio en cuanto a cómo puede ser esto así. Es un misterio, el cómo puede Dios hacer manifiesto el conocimiento de sí mismo mediante personas como tú y yo, en todo lugar. Sin embargo,
por misterioso que sea, es la pura verdad. ¿Acaso no creemos en los misterios de Dios? Ciertamente lo creemos. Entonces, no olvidemos nunca que el misterio de Dios es Dios manifestado en la carne, y tú y yo somos carne. Por lo tanto, el misterio de Dios es Dios manifestado en ti y en mí, que creemos en Cristo. Créelo. Es necesario recordar, no obstante, que el misterio de Dios no es Dios manifestado en carne impecable, sino Dios manifestado en carne pecaminosa. No habría ningún misterio en que Dios se manifestase a sí mismo en carne impecable, sin ningún tipo de relación con el pecado. No habría allí misterio, pero que pueda manifestarse en carne degradada por el pecado y por todas las tendencias al pecado, tal como sucede con la nuestra, eso sí es un misterio. Sí, es el misterio de Dios y es un hecho glorioso. Gracias al Señor por ello. Créelo. Ante el mundo entero y para el gozo de todos sus habitantes, demostró en Cristo Jesús que ese gran misterio es un hecho en la experiencia humana. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Dios, por lo tanto, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Así, en nuestra carne, tomando nuestra naturaleza degradada con la iniquidad, y siendo él mismo hecho pecado, Cristo Jesús vivió en este mundo, tentado en todo como nosotros, y sin embargo, Dios le hizo triunfar siempre, e hizo manifiesto el olor de su conocimiento, mediante él, en todo lugar. Así, Dios fue manifestado en carne, en nuestra carne, en carne humana afectada por el pecado, hecho él mismo pecado, y débil y tentada como lo es nuestra naturaleza. El misterio de Dios fue así dado a conocer a todas las naciones para la obediencia a la fe. ¡Oh, créelo! Es el misterio de Dios, hoy y por siempre. Dios manifestado en la carne, en carne humana, en carne agobiada por el pecado, tentada y probada. En esa carne, Dios hará manifiesto el conocimiento de sí mismo. Allí donde haya un creyente, créelo y alaba su santo nombre. Tal es el misterio que, en el mensaje del tercer ángel, debe darse hoy, nuevamente a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Ese es el misterio de Dios, que en estos días debe ser consumado. No solamente consumado en el sentido de llegar a su término en relación al mundo, sino consumado en el sentido de alcanzar su plenitud en su gran obra en el creyente. Es tiempo de que el misterio de Dios sea consumado, en el sentido de que Dios tiene que ser manifestado en la carne de cada verdadero creyente, allí donde éste se encuentre. Esto equivale, de hecho y en verdad, a guardar todos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. He revelado a Dios en la carne. Nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Entonces, y ahora, a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, y manifiesta el olor de su conocimiento por medio de nosotros en todo lugar. Segunda de Corintios 2:14.